El placer es un tema propio de la ética, o bien para considerarlo como el fundamento mismo de la moralidad, o bien para rechazarlo en toda medida, o bien como una sensación agradable, como un cierto bien, que acompaña el resultado de nuestros actos. Mantenernos en esta última posición intermedia es lo que nos aconsejaría, por ejemplo, Aristóteles, que concibió el placer como un cierto bien que no tiene pues nada de malo ni bueno por sí mismo, sino que esa valoración dependerá de la relación que establezcamos con él al tiempo de realizar una acción. En cambio, si decidimos rechazarlo de plano, tratar de eliminarlo completamente de nuestra vida, fundamentando nuestra acción en exclusiva en su opuesto más radical, o sea, en la razón, entonces nos encontraríamos en el marco filosófico del estoicismo. Como una tercera vía, una alternativa a estas, el placer también podemos entenderlo como algo fundamental para la acción, y no solo como algo fundamental, sino como lo más fundamental para la acción, haciendo del placer el fundamento mismo de la moralidad, y por consiguiente la razón última por la que decidimos realizar una acción. Esta es la corriente del hedonismo, que proviene del término griego hedoné o placer. Y específicamente hoy quiero tratar una de sus versiones más célebres y más relevantes en la historia del pensamiento, que es el epicureísmo. Epicuro, natural de la isla de Samos, vivió en un momento un tanto convulso de lo que conocemos hoy como la antigua Grecia. Este filósofo vivió entre el 342 y el 270 a.C., un periodo fuertemente marcado por el desmoronamiento de uno de los imperios más importantes de la antigüedad, el Imperio Macedonio de Alejandro Magno, cuya caída supuso, entre otras muchas cosas, una crisis intelectual que inauguró lo que hoy conocemos como la época helenística. Durante este periodo surgieron muchas sectas filosóficas, como por ejemplo pues los cínicos, los cirenaicos, los escépticos y por supuesto los epicúreos. Estos últimos, fundados por el maestro Epicuro, entendieron que la vida humana feliz, la vida humana plenamente desarrollada, solo era posible desde la comprensión de que la felicidad es esencialmente el resultado de perseguir el placer. Esto convirtió a Epicuro y a los epicúreos en férreos defensores de que el placer fundamenta toda acción humana, y por ende que corresponde con un fin propio del ser humano, así como, por supuesto, moralmente aceptable. Y no solo moralmente aceptable, sino que el placer devendrá para los epicúreos el fundamento mismo de la acción moral y por tanto del bien moral. No obstante, Epicuro no abogará por perseguir cualquier tipo de placer, o sea, no dice que debamos actuar buscando el placer por la satisfacción misma de ese placer, sino que el filósofo propone una definición particular para ese concepto, una exposición, entre otros muchos asuntos, que podemos encontrar en el documento recuperado más relevante de toda su filosofía, la Carta a Meneceo. En la Carta a Meneceo, Epicuro define el placer, no como lo haríamos intuitivamente de un modo general, o sea, probablemente como satisfacción de lo agradable, sino como ausencia de dolor o como evitación de lo doloroso. Por tanto, la premisa básica del hedonismo de Epicuro consiste en entender que perseguimos el placer al actuar en tanto que nos otorga ausencia de dolor, es decir, en tanto que nos permite conseguir un estado de tranquilidad de ausencia de perturbación en el ánimo. En este estado, la clave no es sentirse regocijado por el placer, sino no sentirse necesitado, estar satisfecho en el sentido más básico. Quiero decir, estar debidamente comido y debidamente bebido, no sentir dolor corporal, o sea, no sufrir la ausencia de ninguna necesidad propia del desarrollo corporal o del desarrollo de nuestra vida en general. Este estado de tranquilidad, de imperturbabilidad, es lo que Epicuro llamará ataraxia, y que constituye el ideal de vida feliz dentro del epicureísmo. Con esto vemos que este hedonismo no es ni mucho menos un hedonismo de los excesos o de la plenitud de los sentidos, sino que es un hedonismo racionalizado, ordenado, moralmente recto. Y para ilustrar eso, Epicuro se esfuerza en clasificar tanto los placeres como aquellos impulsos que son precursores de esos placeres, o sea, los deseos. En relación con estos segundos, con los deseos, Epicuro nos propone una clasificación en dos tipos:
A unos los llama naturales y a otros vanos. Los deseos vanos corresponden con todas esas cosas que queremos, pero que son totalmente prescindibles, dado que no desarrollan ningún aspecto de nuestra vida humana en concreto. Los deseos vanos tienen como único objetivo la satisfacción por la satisfacción, o sea, lo agradable por lo agradable. Y este tipo de deseos son irracionales e irrazonables en la mayoría de los casos. Perseguir deseos de este tipo, deseos vanos, nos convierte o puede llegar a convertirnos en esclavos de esos deseos, lo que nos hace vivir buscándolos permanentemente, ya que lo que importa no es la imperturbabilidad, sino la satisfacción y el exceso. Hemos dicho que Epicuro entendió el placer como ausencia de dolor, pero los deseos vanos no solo nos hacen perseguirlos con el objetivo puesto en el exceso de su satisfacción, sino que en el fondo nos generan un mayor dolor que el hecho de no perseguirlos, ya que perseguirlos y no obtenerlos además genera frustración. En definitiva, los deseos vanos son más o menos evitables y rechazables, bajo el punto de vista de Epicuro, ya que no persiguen el placer de una manera moralmente adecuada en muchos casos. Y eso quiere decir, no lo persiguen de una manera racionalizada y razonable. Por otro lado, de entre los deseos naturales, hay unos que además son necesarios. Estos deseos son naturales porque son aquellos que tenemos en virtud de nuestra propia naturaleza, es decir, para mantenerla y para desarrollarla. O sea, los deseos naturales son aquellos que, por un lado, nos mantienen sanos y con vida, y por el otro nos permiten el correcto desarrollo de nosotros mismos atendiendo a nuestra propia naturaleza humana, sensible, racional, social, etc. Y por eso, entre los deseos naturales encontramos pues los más obvios, el hambre, la sed y todo lo que concierne a la integridad del cuerpo, pero también nos encontramos otros que a priori pues no son tan obvios, como la felicidad y la necesidad de hacer amigos. En general, el mantenerse vivo y socialmente vinculado y racionalmente estimulado, el garantizarse esa suficiencia racional, corporal y social, es precisamente lo que Epicuro entiende como ausencia de dolor o ataraxia. Bien, pues de los deseos vamos a los placeres. Y Epicuro clasifica también estos placeres en dos tipos. Los placeres que llamará cinéticos y los que llamará catastemáticos. Primero de todo, recordemos que para Epicuro el placer es principio y fin de la vida feliz, por lo que no solo fundamenta la acción moral, sino que fundamenta la vida humana misma. Esto implica, además, que el placer es para Epicuro un bien principal y connatural, o sea, del que no podemos huir y que siempre perseguimos en una medida u otra, dependiendo obviamente de las circunstancias de la situación, puesto que Epicuro entiende que a veces podemos rechazar el perseguir un determinado placer. En cualquier caso, y aunque el placer sea principio de la acción y fundamento de la moralidad, Epicuro nos advierte de que no se debe perseguir ni cualquier tipo de placer ni en cualquier intensidad, ya que el objetivo final no es esa satisfacción de lo agradable, sino que es la ataraxia, por tanto, una concepción del placer como ausencia de dolor. Y como hemos visto, hay deseos y por tanto placeres, o deseos que nos llevan a placeres, que son claramente lesivos para nosotros. Entrando propiamente en la clasificación de los placeres, por un lado tenemos los placeres que hemos llamado cinéticos. Estos son aquellos que responden a una necesidad, como por ejemplo el beber o el comer cuando tenemos hambre o sed. Por el contrario, por el otro lado, los placeres catastemáticos son aquellos que surgen de la ausencia del dolor. Por ejemplo, el alivio de la sed después de beber o el alivio del hambre después de comer. Fijémonos en que Epicuro distingue el placer que se deriva de la actividad y el placer que se da en la actividad. Mientras que el placer cinético se da en la actividad y por tanto es incrementable, es aumentable en intensidad mientras se promueva esa actividad, el catastemático deriva de la actividad, concretamente deriva de la naturaleza de esa actividad, por lo que no es aumentable. Veámoslo en un ejemplo. El placer del comer, el que tenemos mientras comemos, lo podemos intensificar si seguimos comiendo. Sin embargo, el placer que obtenemos al aliviar el hambre
no aumenta al continuar comiendo, sino que aparece cuando ya no hay más hambre, que es, por otro lado, el límite natural de la alimentación. De aquí podemos extraer una conclusión bastante relevante, una conclusión importante, y es que los placeres con los que debemos tener cuidado son los cinéticos, principalmente, puesto que el placer racionalizado, razonable, adecuado, es el placer de comer y de beber cuando hay hambre y cuando hay sed. Sin embargo, hemos visto que podemos comer y beber sin tener hambre ni sed, lo que es claramente dañino para nosotros, en tanto que no busca la satisfacción de una necesidad, sino un exceso. En los placeres catastemáticos, por el contrario, ese aumento exagerado del placer no es posible por su propia naturaleza, ya que se deriva de la naturaleza misma de la actividad. O sea, el alivio de la sed aparece solo al aliviar la sed, no al seguir bebiendo una vez la sed ya está aliviada. En definitiva, y habiendo considerado todo esto, podemos deducir que el ideal de vida, el modelo de vida recta del epicureísmo, no se basa en un placer desmedido, en un placer de la actividad, en una satisfacción de lo agradable. O sea, no es un tipo de hedonismo psicológico, sino que el ideal consiste en encontrar la ataraxia y la autarquía, la ausencia de perturbación y la autosuficiencia. Estados para los que son obviamente necesarios determinados placeres y en una determinada medida, en una medida en la que nos alivian del dolor y nos permiten desarrollar nuestras vidas sin caer, sin resultar esclavos de la ambición ni del exceso.